Juan, ¿nos inicias con oración, por favor? Querido Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día y por tenernos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por eh, nuestra fe que has puesto en nuestros corazones y el deseo de estar aquí es algo que viene de ti, Señor. Te damos gracias por venir a tus pies y escucharte. Nos vas a hablar por medio de nuestro pastor. Gracias por bendecirlo con sabiduría y elocuencia en enseñarnos. Te pido que nos des corazones que estén abiertos a escucharte y a resguardar en nuestro corazón lo que escuchemos y no únicamente resguardarlo, pero que no seamos oidores, sino tú quieres que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Y también nos has prometido que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, que tú estás ahí para bendecirlos. Gracias, Señor, por bendecir este estudio. Señor, tú sabes todo lo que necesitamos de cuerpo y alma, y ah, nos das más de lo que necesitamos, especialmente el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna, que es el regalo más maravilloso que podemos tener y que podemos compartir con otras personas. Nos has dado el privilegio y el honor de ser embajadores de tu palabra y también nos has prometido que a los fieles estarás con nosotros para que cuando compartamos tu palabra, estés con nosotros y que te escuchen a ti, Señor, no lo que nosotros querramos decir, sino lo que tú nos has enseñado y quieres que enseñemos a los demás. Nuevamente, gracias por tenernos aquí. Iluminados, Señor, con tu presencia. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ah, Bien. el audio. Que ¿Ustedes escuchan el audio? Sí. Sí, ok. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
gracia es mayor. ¿Y qué más, Elkin? Está en el otro lado del mundo que está de noche. Sí, es que aquí apenas está empezando a amanecer, hermano. Buenos días para todos. Sí, qué bueno, man. Días, pastor, Te va tu bendiciones. puesto a Juan. Juan, puedes abrir tu micrófono. Porque el de Juan no ha amanecido. Donde Juan Decía que está tampoco igual que amanecido yo, que aquí aún no ha amanecido, todo todavía está oscuro. y somos vecinos. Somos vecinos, sí. Hola, vecino. ¿En dónde está Pastor Elkin? Oh, aquí en San Rafael. Ah, Ya está. Dios Padre, ma, ¿y por qué está tan oscuro? Eh, No pagó. Es en, es en una parte donde me meto para que no se oya mucho la bulla de afuera. Muy bien. Entonces, ya terminamos el Sermón del Monte en cuanto a las bienaventuranzas. Eso fue lo que terminamos, las bienaventuranzas. Hoy vamos a seguir el Sermón del Monte hablando de la sal, de la luz y del cumplimiento de la ley. Esos tres puntos vamos a hablar y vamos a empezar esta lección con esta pregunta, porque es muy importante que nosotros entendamos siempre cuál es nuestra manera de ser salvos, cuál es el papel de las obras, porque justamente cuando vamos a hablar, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra, pues vamos a hablar de obras, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Entonces tenemos esta pregunta, ¿necesitamos ser justos para entrar al reino de los cielos? ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Y por qué? Yo diría que Yo sí sí. creo, Oh, perdón. yo creo que sí, Pastor. Nosotros necesitamos ser justos. Padrecito lindo, si no tuviéramos la justicia de Dios, estaríamos nosotros condenados. Bien, Juan. Sí, yo también iba a afirmar que no es que crea, sino que sé que solo el reino de los cielos es solo para los justos. Y nosotros no somos justos por lo que hemos hecho, dejamos de hacer, ¿verdad? Sino por la obra de Cristo. Muy bien, esa es la respuesta. Eso ya Juan le explicó ahí porque yo iba a decir, lo miramos en una causa funesta o en una causa activa. Porque si es yo hacerme justo, no entraré en el reino de los cielos. Pero es porque he sido justo. Es lo importante de lo que usted va a hablar, pienso yo, porque ahí es donde podemos entender la cuestión de las obras que vienen a ser un efecto, no una causa. Entonces, porque yo digo, si yo digo, es que usted tiene que ser justo, o sea, pueden entenderlo mal, para entrar al reino de los cielos, hay gente que busca la justificación a través de sus obras. Entonces ahí va a haber que entender que la justificación que nosotros, cuando Dios nos justifica, nosotros estamos en una causa funesta en la cual no actuamos en ninguna forma. Pero ya en las obras como efecto de la fe, nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para hacerlas. Así es, así es. Mari, Sí, lo mismo iba a decir, o sea, necesitamos ser justos, pero lamentablemente de ahí a que lo seamos, por nuestra condición pecadora, no siempre logramos serlo, pero en Cristo tenemos la garantía de ser salvos y gracias, valga la redundancia, la gracia de Dios, tenemos esa tranquilidad y seguridad. muy bien. Sí, ayer estuve en el funeral de un tío mío y escuchando al sacerdote, es increíble, es increíble la manera que predican. Habló como por 20 minutos, ni una sola vez mencionó a Cristo. Y esos 20 minutos habló de las obras, que el tío mío está en el cielo por sus obras, y cerró el sermón encomendándoselo a la Virgen María. Y qué tristeza, ¿cierto? Sí, Pues hombre. qué tristeza, tanta gente escuchando eso y recordando esta clase. Bueno, sí, es verdad, no es, porque ustedes saben que una verdad a medias es mentiras.
y el sacerdote hablaba de ser justos. Y mi tío fue justo, según pues el sacerdote y la teología romana. Y me da mucha risa porque sin conocer la historia de mi tío, pues él está en el cielo, según ellos. Y otra cosa que me dio mucha risa porque en el velorio, aquí hay una costumbre de las novenas y entonces en las novenas se reza para que salga del purgatorio o para que su estadía en el purgatorio esté muy pronto. Y ayer yo pensaba, qué fácil salió del purgatorio mi tío por sus obras. Elkin. Sí, dos casos a eso ahora que usted habla también de la novena. Lo primero es que yo he estado en dos funerales acá ya, lo que hace que vivo en San Rafael, he ido a acompañar a dos familias del entierro y siempre se ve el común denominador, las obras. Hacen énfasis en cómo fueron recibidos en el bautismo, en la familia de Dios, es verdad, pero lo que no enseñan ellos es que las bendiciones del bautismo se pierden al apostatar de la fe. O sea, no podemos decir que está en el cielo o en el infierno, pero sí, como ellos enseñan, nadie está en el cielo por obras. Recuerdo las novenas cuando mi papá, cuando murió, pues mi mamá y mi hermana eran incrédulas y quisieron hacer sus novenas. Yo no estuve en ninguna. A la última llevaron un sacerdote y querían que yo estuviera. Y le iba, pregúntele al sacerdote cuántas novenas y cuántas misas necesita mi padre para subir al cielo, para pagárselas de una vez para que lo saque, pero que me lo muestre con la Biblia. Nuri Elkin, y le dije, no, o sea, es el hecho, es que no podemos decir que una persona está en el cielo por misa o por obras, porque el Salmo 49:7 es claro, nadie podrá redimir de manera alguna a su hermano ni pagar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Es un gran error y aquí no, en toda parte la Iglesia Católica siempre manda eso, y haciendo énfasis a María como mediadora, como la que sí puede salvarnos. Y verdaderamente a mí una persona me pregunta, entonces fulano de tal está en el infierno. Y le digo, no, yo no puedo decir eso, pero si murió creyendo lo que la Iglesia Católica enseña, sí. Pero finalmente, como le dije a una persona estos días, finalmente esa persona y Dios saben dónde está. Y él sabe dónde está y por qué. Y entendió la justicia de Dios, no tiene nada que protestar. Entonces, tristemente hoy en día es lo que muestra. Mi esposa estuvo en la fiesta de la niña en una fiesta que le hicieron la primera comunión, yo le iba vaya, haga presencia y el sacerdote dijo que a los que no aplaudían se les iba a podrir las manos. Según me contó mi esposa, ¿qué clase de sacerdote es ese enseñando la palabra de Dios? Dijeron, ay, es que los que no aplaudan, ojalá se les pudran las manos, que yo no sé qué, porque no le aplaudían a María. No tiene ningún sentido. Entonces, sí, verdaderamente la ignorancia espiritual, pero esa no exime de la culpa del pecado. Sí, y me hizo recordar cuando Juan estaba orando, pidiendo por nuestra fe. Me hizo acordar de ayer, de ese sermón. Y yo sí, damos gracias a Dios por estar en la fe bíblica. Mari. Sí, pastor, una pregunta. Bueno, el no estar en la fe de Cristo, yo lo atribuyo a que es el mismo Espíritu Santo que no les ha revelado a ciertos grupos, a ciertas iglesias, ciertas personas, la verdad. Eso tiene como propósito una tarea para nosotros, va de la mano. Yo entiendo que sí, de trabajar más fuerte y de difundir cada vez más la palabra mostrando la verdad, porque yo me podría preguntar, pucha, si un pastor que predica lo que está predicando, que yo sé que es así, todos sabemos, y tiene acceso a toda la palabra de Dios a través de la Biblia y no es capaz de predicar la verdad, parte de eso es porque hay un trasfondo, o sea, el mismo Espíritu Santo. Nosotros damos gracias a Dios de poder tener entendimiento. Porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ha quitado el velo, digamos, por decirlo de alguna manera, y podemos entender y comprender hasta donde Dios así quiere que sea. Es así, ¿cierto? La Biblia nos enseña que donde está la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde están los medios de gracia, como el bautismo, porque el bautismo es el que da la fe, allá está el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia nos enseña eso, que donde están los medios de gracia, el Evangelio,
y el bautismo está el Espíritu Santo. Entonces, en las iglesias cristianas, el Espíritu Santo está allá y otra vez vemos cómo las personas pueden rechazar, que eso es lo que sucede, rechazan la obra del Espíritu Santo. Entonces siempre van a estar pensando, y el ejemplo, pues yo lo digo por mí, porque yo era muy devoto a María Auxiliadora y cuando Pastor Tony me predicaba, yo siempre en mi mente estaba, no, pues, ¿qué va uno a creer? Que uno es salvo no tengo que hacer nada, ¿no? Hay que hacer obras. Y entonces mire que es una manera de rechazar. Y la otra, y entonces es donde hacemos la diferencia de la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces la Biblia nos enseña que donde está el Espíritu Santo, donde están los medios de gracia, como el bautismo y la Santa Cena, y eso sí, el bautismo bien administrado, porque ahí es donde está la otra parte, con las sectas, porque donde están las sectas, el Espíritu Santo sí no está allá, porque ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, ellos rechazan, y es ahí donde realmente ellos usan la manera de interpretar la Biblia, siempre haciendo más énfasis en lo que dice su religión, como los testigos de Jehová, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, o otras denominaciones que no son trinitarias, que no son cristianas, pues tienen su manera de, de, de creer, pero allá sí hay un problema muy serio espiritual. Pero hablando dentro de nosotros, el mundo cristiano, donde hay muchas denominaciones. Recordemos, todos ustedes pasaron por identidad espiritual y en identificación espiritual partió de una pregunta: si hay una sola Biblia, ¿por qué existen tantas religiones? Y se dio la explicación no solamente histórica, lo que pasó con Roma, que Roma después del año 313 con Constantino tomó el poder del cristianismo, o se adherió al cristianismo, y con el tiempo ellos ocultaron la Biblia y ya empezaron la tradición de los papas hasta el año 1000. En el año 1000 hubo una división. La iglesia ortodoxa se dividió de la iglesia de Roma, aparentemente por un tema del filioque, de que sí, el Espíritu Santo procede del Padre o del Hijo, pero en verdad el fondo de esa controversia fue que no querían someterse al Papa, y por eso ellos tienen sus iglesias ortodoxas, tienen un patriarcado, un patriarca y el Papa, pero usted los ve, creen lo mismo, sencillamente tienen cabezas diferentes. Y ya luego, por muchos años, más de 1500 años, y es ahí donde Dios usó a Lutero para poder tener la Biblia en el alemán más común, porque ese fue el regalo de la Reforma. Y detrás de Lutero ya venía Juan Calvino y Savonarola, pero de ahí es donde vienen las iglesias reformadas, las iglesias evangélicas, por la manera de interpretar la Biblia. Entonces, hoy en día muchas iglesias creen lo que creen por su identidad espiritual. Muchos son calvinistas, aunque su iglesia no diga que sea calvinistas. Muchos son de Zwinglio, aunque no crean que son Zwinglio. Pero hoy en día a mí me ha llamado la atención porque combinan muy bien todo. Combinan un poquito del catolicismo romano, un poquito del luteranismo, un poquito de Calvino y un poquito de Zwinglio y un poquito de Elkin, un poquito de Juan, un poquito de Henry, un poquito de todo. Hoy en día la identificación espiritual de muchas personas es muy, muy extraña y uno se da cuenta cuando uno conversa con ellos. Entonces, la conclusión grande, y eso lo enseña la Biblia: el hombre tiene la capacidad de rechazar. Y Una pues oportunidad. lamentablemente muchos rechazan y por eso no son salvos. Pero Romanos 2, para darle la palabra a Elkin, Romanos capítulo 2 es muy clave para todo esto, porque dice que nadie tiene excusas. O sea, nadie puede decir, ay, nadie me predicó, ay, nadie me... ¿Y por qué? Por la ley escrita en el corazón. Una verdad sabemos este momento: Jesús no ha venido en este momento porque todavía falta gente por escuchar la palabra, por la predicación. Eso está, él sabe cuándo va a venir, él sabe qué pasa. Pero otra cosa es evidente, de que si Jesús viene en este momento y muchos van a querer excusas, que nadie me predicó, no tienen excusa por la ley escrita en su corazón. Romanos capítulo 2 es muy clave en eso. Elkin. Versículo que Ujú. citó Henry es 2:15.
Ahora, es bueno también en la doctrina de Müller, si quiere yo se lo comparto, Mari. Hay una parte cuando uno estudia el pecado que se llama la doctrina de la dureza de corazón. Y allí enseña cómo el hombre mismo es responsable de su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque el mismo hombre rechaza la palabra de Dios y muestra el endurecimiento cuando uno va a hablarle y ellos se enojan. Y si vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. No es ninguna responsabilidad. Y creo que es válida esa pregunta que nos hacemos todos. Bueno, pero es que si se le predicó a 50 personas, ¿por qué tales fueron llevadas a la fe? ¿Y por qué las otras 47 no? ¿Responsabilidad de Dios? No. En ese punto donde enseña, y como le digo, si quiere lo comparto, dice la Ujú. doctrina acerca de la dureza de corazón, enseña todo eso. Eso está en la doctrina de Müller. Y Müller, Ya. ¿puedes explicar el quién? Müller es. El libro de doctrina cristiana en que nosotros estudiamos. Entonces fue un dogmático y el luterano le escribió un libro antiguo que es muy bueno. Así. Y entonces, sí, lo puedes compartir en el grupo. Ah, Entonces, genial. hablando de ese tema, ya sabemos que Jesús ha descrito cómo los cristianos son bienaventurados por ser cristianos, que eso fue lo que estudiamos la clase pasada, o dedicamos varios domingos a hablar de cada bienaventuranza y sacar el mayor provecho. Y yo creo que entre más uno se adentra a estudiar cada bienaventuranza, aprende uno más, porque en verdad estaba yo escuchando un devocional de uno de mis hermanos esta semana y pensaba yo, wow, tantos versículos bíblicos en la Biblia que uno, si los ha leído, no se acuerda, ¿cierto? Y eso pasa mucho y uno dice, ah, qué bonita la palabra de Dios. Es como un menú interminable. O sea, yo no sé cómo muchos pueden decir que se saben la Biblia. Yo no sé cómo pueden decir eso. Pero eso es, esta semana yo estaba muy contento por eso, dando gracias a Dios, porque es un menú grande que hay para todo. Y entre más profundizamos, nos damos cuenta de que somos bienaventurados. Juan. Pero continuando estudiando, estando en la palabra de Dios, sorprendentemente, a mí me sucede que digo, no me pues leo algo y de verdad que 5 minutos después no me acuerdo de ello. Pero después, si hay alguna oportunidad de hablar, de estudiar, de dar testimonio a alguien, de repente me acuerdo de cosas que digo, no me acordé 5 minutos después, pero ahora me acuerdo. Ahí también es el Espíritu Santo iluminándonos con palabras para que la gente escuche a Cristo y no nos escuche a nosotros. Así es de que debemos seguir estudiando, porque Dios es poderoso, Él puede hacer cosas maravillosas por medio de nosotros. Y así es de que animándonos a seguir estudiando, a leyendo, aunque digamos, no me acuerdo de nada, pues sí, Dios es poderoso en ese aspecto que nos puede dar, iluminar. Además también Ah, Mari estaba mencionando de que si es que el Espíritu Santo no está en el corazón de aquellas personas, el Espíritu Santo vino para todo el mundo, pero como dijo el pastor, hay gente que lo rechaza o que recibe la palabra de Dios, pero le añaden cosas a ella y por eso su fe no está firme en en las Santas Escrituras. Muy bien, sí. Juan, en usted y en cada uno de nosotros se cumple lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Esa promesa es para todos nosotros. Sí, Ujú. amén. Mari. Yo de verdad que me sorprendo porque hay veces que digo, ¿cómo es que me estoy acordando de esto? Ah, que lo he leído, pero si trato yo de buscarlo en mi mente, de decir algún pasaje, no me acuerdo, pero cuando hay alguna oportunidad sí me ha sucedido. Y estoy seguro que no únicamente a mí, porque como dijo el pastor Elkin, es una promesa para todos. Así es. Mari. Sí, sobre lo que dice Juan, yo pienso que
Sí, a mí también se me olvidan muchas cosas cuando sigo un estudio, a pesar de dejar notas a veces. Es porque el Espíritu Santo, pienso yo, lo deja escrito en el corazón y aparece cuando es necesario. Y terminar diciendo que uno puede estudiar 100 veces la Biblia y siempre, siempre, siempre aparece algo nuevo. Y esa es la profundidad de la verdad. O sea, uno no puede dar por sentado de que por estudiar la Biblia de inicio a fin 10 veces ya está listo. No, eso yo lo he comprobado en varios cursos, he repetido varios cursos y siempre, siempre va surgiendo algo. Y yo lo encuentro tan maravilloso porque son no, no distintas perspectivas, siempre es la misma, la palabra siempre es igual, pero el espíritu nos va abriendo eso, la capacidad de ir profundizando en el fondo, en la palabra. Eso. Sí. Una vez un estudiante me pidió las notas de mis clases y yo nunca guardo las notas, porque yo no quiero ser tentado a decir, no, yo tengo para las notas y eso es lo que va a enseñar. Y siempre nos gusta preparar las clases para aprender Así más. me pasó a mí con Adolfo una vez en Adolfo, que está en Yo, Santa Marta, una vez en Quibdó. Me dijo, pastor, venga, regáleme la maqueta del sermón que usted dio y la clase. Y le dije, hermano, ve aquí. Entonces le entregué como 4 citas y me dijo, no, lo que usted enseñó, él eso está aquí, hermano. Yo soy otro, no es por nada, pero yo hago una clase ahora y la elimino. Las únicas que estoy guardando ahora son unos audios y menos mal que me puedo guardarlo porque estos días me dijo una persona, ay, don Elkin, se me borraron todas las reflexiones que usted había mandado, ¿será que me las puede? Y yo creo que las tengo por ahí. Pero yo siempre cuando Adolfo me dice, no, pero es que yo quiero, y le dije, ahí está, lo que pasa es que son los textos, yo los estudié y los enseño. Entonces muchas veces eso, la auto, el ego de uno puede llevarlo a decir, no, es que venga, que es que yo tengo esto allí, yo me lo sé. Y yo muchas veces, delante de Dios lo digo, que sabe que es testigo, voy a preparar un estudio nuevamente sobre algo que enseñé y algo aprendo, lo que se dice, lo que decía Mari. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Nunca acabaremos de aprender con Dios. Hasta el día que estemos aquí en la tierra, vamos a estar en una escuela constante con Él. ¿algo más, Juan? Quería mencionar de que sorprendentemente hay gente que sí tiene memoria increíble. Hay una persona que narra la Biblia, se llama Max McLean, en inglés y se la sabe de memoria. La puede recitar, lo ha hecho lo hace en presentaciones personales, pero se sabe la Biblia de memoria, de pe a pa. Y él en Bible, en la Biblia Gateway, en el portal, si uno busca y lo hace, el King James, que es el inglés antiguo, él lo sabe. Así es de que si uno va a Bible Gateway y pide en español y le pide que vea la Biblia en inglés de la versión del rey Jaime y lo pone en inglés, que lo narre, es la voz de él, el cual tiene una voz muy sutil que le da a uno deseos de escucharla y lo más sorprendente es que se lo sabe de memoria. Digo, si hay personas así, yo no soy así para nada. Yo tuve un profesor así de nuestro compañerismo y él en esa época estaba aprendiendo romanos y todos los días usted lo veía recordando. Se llama Chris Cordes, él fue profesor mío Ujú. y, y tenía esa habilidad. Muy bien, entonces ya sabemos por qué somos bienaventurados. También nosotros sabemos este mundo, todo lo malo que pasa, pero cuando estamos estudiando las bienaventuranzas y ahora que vamos a meditar sobre la luz, ser luz y ser sal y luz de este mundo, pues vamos a saber que para nosotros son bendiciones en el reino de los cielos. Y aún, así nos pasa las cosas malas, somos bendecidos por ser un cristiano. Entonces, lo que nosotros necesitamos pensar siempre y una vez hablando con mis hijos ese tema, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y la gente siempre va a decir la forma de morir. No, eso no importa, cómo vamos a morir, porque
es lo mejor que nos puede pasar. Ese problema sí está solucionado. Eh, lo que suframos en la manera de morir, eso no nos vamos a acordar de eso cuando estemos en el cielo, porque en el segundo siguiente vamos a estar en el cielo. Entonces, siempre cuando estoy pasando momentos difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles por la salud o por la economía o por algún problema con un hijo o con una persona o en el matrimonio, o tantas circunstancias que nos pasan en este mundo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Nada, Caer de la gracia de Dios. sí, pero nada, estando en manos de Dios, nada. Y si nuestras lágrimas salen, Él va a estar limpiando nuestras lágrimas. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Nada, no nos va a pasar nada. Y hay gente, por eso Jesús dice, no le tenga miedo al hombre, téngale miedo a aquel que puede mandar al infierno. A ese sí téngale miedo, pero no le tenemos miedo a él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él nos dio la verdadera paz. Entonces, Y cuando pensemos en los problemas que tenemos, ¿qué más nos puede pasar? Nada, estamos con Dios, Él está con nosotros. Eso es una gran bendición, Elkin. nosotros somos muy quejambrosos, podríamos decir, y cuando uno analiza las cosas. Yo estoy estudiando la soberanía de Dios y el libro de Job. Y el libro de Job lo pienso enseñar después de que termine lo del pecado, que todavía me demora un poquito. Pero verdaderamente nosotros no hemos sufrido nada todavía. Y somos muy quejambrosos por cualquier cosita que nos sucede. Hay gente que y cuando uno mira la soberanía de Dios y la analiza con textos de la Biblia, el texto central para uno entender la soberanía de Dios con respecto a lo que él está diciendo está en Romanos 8, 28 y 29. Ahí está. Lo que pasa es que es muy difícil creer que Dios es soberano y que está actuando a favor de uno cuando uno es la persona en el escenario. Es muy fácil cuando vemos el otro en el escenario, como dicen, vemos los toros desde la barrera y los animamos y le decimos tranquilo, tranquilo que Dios está haciendo para su bien. Y ahí es donde se prueba la fe de la persona, donde verdaderamente vemos si las acciones nuestras si están de acuerdo a la fe que procesamos, porque seamos sinceros, o al menos hablo por Elkin, muchas veces hemos querido tirar la toalla. Y si no es por el Espíritu Santo, no nos sostenemos. Entonces, si no hay nada que nos pueda hacer daño, no hay nada que nos, cuando leemos Romanos 8 del 35 al 39 no hay nada que nos pueda sacar del amor de Dios, no hay nada que nos pueda hacer daño a nosotros que nos afecte tan grave como que digamos que no podemos más, pero sí somos demasiado quejambrosos. Y eso a mí me ha ayudado mucho, la soberanía de Dios y el libro de Job. Muy bien. Muy bien, hermanos. Dentro de 8 días vamos a empezar porque somos la sal del mundo y vamos a terminar con oración. Si alguien tiene un motivo por el cual orar, pues puede decirlo en este momento para que nuestro hermano pastor Elkin nos despida con oración. Yo por mi tío, hasta que todos lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? Yo Sí, por mi yo familia, pastor. por mi familia, por mi esposo también, para que se acerque más a Dios, por una compañera que está enferma y por todos nosotros, para que Dios me mantenga firme en la fe. Claro que sí, Norma. Qué bueno escucharla. Artur. Amén. Sí, pastor, yo también por mi familia, porque he querido pues que entiendan lo que es la bendición que tenemos de ser salvos por las obras de Cristo, pero su respuesta es, no, déjame, porque lo que mi mamá me enseñó es lo que voy a seguir. Y bueno, pues ya ahí ya no puedo hacer más que esperar la presencia del Espíritu Santo en su vida para que puedan ser salvos. Claro que sí. Gracias, pastor. A ustedes. Muy bien. Elkin. Soberano Dios, una vez más queremos darte gracias y reconocer tu grandeza y tu soberanía, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Queremos, Padre Santo, orarte por los hijos de Yoli, Señor, para que ella clama para que sean llevados a la fe, pero no solo por los de Yoli.
También por nuestros hijos, Señor, tal vez algunos no son creyentes todavía, te pedimos que tu misericordia sea sobre ellos. Tal vez otros habrán llegado a la fe y están fríos o se han apartado de ella. Te pedimos, Señor, para que seas tú nuevamente trayéndolos al redil. Tenemos también familiares y amigos, Señor. Tal vez tenemos esposas o esposos que están débiles en la fe. Te pedimos para que los fortalezca, Señor. Pero en todas nuestras familias siempre habrá gente incrédula. El mismo Jesús dijo que los enemigos serían los de nuestra propia casa. Por eso te pedimos, Señor, también para que tu misericordia sea sobre ellos, para que estés utilizando personas idóneas en estos caminos para que puedan enseñar tu santa ley, tu santo evangelio, y de esta forma puedan ser rescatados de las garras de Satanás. Señor, también queremos dejar en tus manos la salud de mi esposa, Señor, y la salud de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos para que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre nosotros. Sabemos que hay hermanos en nuestra fe que están enfermos en estos momentos. Te pedimos que conforme a tu voluntad tú estés sanando, Señor, y también fortaleciendo en estos momentos. También, Señor, dejamos en tus manos todos nuestros proyectos que tenemos, Señor, para que tú los edifiques conforme a tu voluntad, pues tu palabra dice que en vano trabaja el edificador si Jehová no edifica la casa. Ayúdanos siempre, Señor, a estar confiados en que todo lo que tú obras en nuestras vidas es para nuestro bien. Tal vez puede que en este mundo no lo veamos, pero al final, como dice tu palabra, todo saldrá bien, porque estaremos en el reino de los cielos para vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Señor, tú conoces nuestras necesidades y peticiones de cada uno, para que seas tu Señor, obrando. Dejamos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros vecinos y amigos, Señor, para que de acuerdo a tu voluntad sea haciéndose en ellos. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 Y a mis hermanos, nos escuchamos en el culto en unos minutos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que tengan excelentes inicios de Hasta semana. luego, Dios los bendiga. Amén. Gracias por la clase, pastor. Bendiciones para todos. Cuídense. Bendiciones. Igual.